Bueno, el cuidado que ha tenido de mí, sobre todo cuando era pequeño, porque yo nací que me estaba ahogando, entonces pues para poder, me estaba ahogando con el cordón umbilical, para poder sobrevivir pues me tuvieron que hacer un poco de daño en el brazo derecho, entonces pues el brazo derecho no lo podía estirar. Entonces pues mi madre durante 6, 7, 8 años me ha llevado a mil médicos para intentar paliar esa situación. Entonces toda la lucha y todo el cuidado que ha puesto en mí, pues yo creo que me ha marcado mucho a pues siempre pensar en el débil, en ayudar al débil, en pensar que luchando se consiguen las cosas. Entonces, más que frases, es el ver cómo me cuido de pequeño. Y luego en casa también tenemos el ejemplo de mi padre, que pues a lo mejor te levantabas un sábado a las 8 y estaba mirando listados de ventas, te ibas a dormir y seguía mirando temas. Entonces, es que es una cosa del día a día. No te dicen que tienes que ser muy trabajador, sino que lo acabas viendo, que ellos eran muy trabajadores. Sí. Esto pasa, ¿eh? O sea, mucho, ¿eh? Lo que has vivido en casa, seguramente que de una manera a veces inconsciente lo integramos en nuestras vidas, ¿verdad? Y acabamos pues cogiendo estos valores que son positivos de nuestros padres, ¿eh? Y a veces tienes que vivir pues cosas como, ¿no? Lo que explicaste, ¿no? Lo que viviste en el momento de nacer para que seguramente pues te dieras cuenta cómo te cuidó tu madre, ¿no? En cuanto a lo que decías del débil, que a día de hoy pues seguramente pues también pues lo llevas en ti, ¿no? Sí, sí, sí. No, no, muy interesante esa Sí. parte y las cosas que nos pasan, sobre todo en la infancia, cómo nos marcan, ¿no? A día Sí, de eso me hoy. quedó muy marcado porque, por ejemplo, cuando nació mi hijo mayor, lo primero que miré es que estuviera bien. Ya, Son cosas que te marcan, pero también te forman una personalidad que al final, pues tú tienes tu propia personalidad y lo que diga el resto de gente no te es tan importante porque tú tienes que seguir avanzando. No claro, puedes dejar al final que te condicione. claro. Sí, 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 no, totalmente. Francesc, estuviste bastante tiempo en una consultora antes de entrar a Fina García. 2 años y medio, lo que pasa que se me hizo muy largo. ¿Se te hizo muy largo? Sí. ¿En ese momento ya se te hacía largo? ¿O ahora visto en perspectiva, No, en aquel momento, en en aquel aquel momento ya momento. se te estaba Sí, haciendo largo? sí, Pero sí, bueno, sí, sí. tenías una carrera en ese momento en la consultora oye, podrías haber seguido por aquí Sí. y tirar para adelante. ¿Qué fue qué, qué pasó para que tú dijeras, hey, hasta aquí he llegado, voy a dedicar mi tiempo al negocio familiar? Bueno, pues pasó que tengo como dos sensores. Uno es si a la vuelta de vacaciones no quieres volver a trabajar, hay que plantearse un cambio. Y el otro es más del día a día, si llevas unos cuantos días que no te quieres despertar para ir a trabajar. Entonces esos dos sensores ya los tenía muy Estaban... activados y se cruzó un libro de David Boronat para impulsar las ventas online. Me lo leí, pues esa obsesión de en un día o 2 días me lo leí y, y entonces pues eso era en septiembre. En octubre, pues aprovechando la experiencia que tenía en hacer transparencias, les hice una presentación a mis padres y de manera sorprendente me dijeron que se lo tenían que pensar. Y ahora lo entiendo, porque claro, era un cambio considerable. O sea, en aquel momento pues mis padres ya tenían 55, 58, Estamos hablando entonces del 2009-2010, más o sí, menos, sí. 2009, septiembre del 2009. Entonces, claro, el plan era uno, es decir, pues bueno, pues a lo mejor llegamos a los 65, pero no tenemos necesidad de impulsar la empresa. Vale, Claro, en el momento en el que un hijo tuyo de manera decidida dice, oye, que yo quiero venir aquí y vamos a hacer el online, tal, pues como que se desplaza la necesidad de que la empresa sobreviva, pues prácticamente 40 años más. Entonces, pues se lo tuvieron que pensar mucho porque también al final los que tenemos esta responsabilidad, pues sabes que el día de mañana vas a traspasar una responsabilidad con unos posibles ingresos y unos problemas asegurados. Entonces, al final, pues dijeron que sí, adelante. Lo único que yo era un poco ingenuo y me pensaba que solo iba a ir a la parte online. vale. O sea que tu primera entrada y lo que les La parte online. pudiste proponer a tus padres era esta parte online. Sí, en Que aquella además época estamos hablando, exacto. era muy incipiente, solo hacíamos anuncios por Google, por Google Ads, y luego empezó Facebook Ads, o sea que estábamos en el principio,
La primera empresa sí que destacó, que empezó a hacer anuncios en Facebook Ads, fue Hawkers, pues estábamos allí. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, sí, realmente en ese momento quien apostó por el digital le dio, bueno, le hizo dar un paso hacia adelante porque la competencia evidentemente no es como la que existe hoy en día y todo es muy la ley del más fuerte, ¿no? Muchas veces está la parte creativa, está la parte, ¿no? Estratégica, pero sí que es verdad que hoy en día pues sistemas de pujas pues... Y en ese momento os enfocasteis, dices, en campañas de Google AdWords, Google Ads. Google Ads y Facebook, lo único que nos dimos cuenta que no funcionaba. Es decir, joyería online pues, todavía estaba más verde que otros sectores, pues, como puede ser las gafas de sol, ¿no? Siguiendo el ejemplo de Hawkers. Entonces, lo que sí que hicimos fue aprovechamos un Black Friday de Apple y compramos 15 iPads en un día y los pusimos en las 15 joyerías que teníamos en aquel momento. Y eso sí que funcionaba. O sea, nosotros en el 2011 empezamos con la omnicanalidad. Entonces, lo que era ese iPad era un catálogo online, que al final era el permitir que la joyera asesorara al cliente desde la web, pero en la joyería. Entonces, el cliente ya tiene toda esa confianza que le faltaba en su casa, todo ese asesoramiento, y eso sí que funcionaba. Y para nosotros era muy interesante porque podíamos ofrecer un abanico mucho más grande de joyas al cliente. Muy buena idea. Sí. ¿Y esto lo seguís aplicando Sí, todavía? sí. O sea, cuando viene el cliente a una de vuestras joyerías, entiendo que igual, ¿eh? O sea, sacáis el iPad, entráis en la página web y para que se habitúe, ¿no? Y coja esta confianza para que... O sea, si el cliente quiere algo que está en la joyería, pues ya directamente se hace una venta tradicional, pero te permite intentar que no se vaya nadie sin encontrar aquella joya que desea. Y eso, por ejemplo, es muy aplicable, por ejemplo, en alianzas de boda, que hay muchos parámetros de personalización. Es imposible que tengas una joyería con todo, pero sí que le puedes ir enseñando al cliente cómo quedaría cada uno de los factores, vas guiando la venta online y al final pues se lleva el presupuesto, se lo piensan y pueden mirarlo en casa, volver. Entonces, esa omnicanalidad la tenemos bastante desarrollada por ese aspecto. Claro, pensar esto en pleno 2025, pues, ¿no? Cualquier negocio que se inicie pues una joyería, ¿no? Pues es relativamente lógico. Y en ese momento, ¿de dónde surgió la idea? Fue una evolución natural, porque nosotros habíamos tenido catálogos de papel, O... catálogos de papel, y entonces pues había muchos problemas operativos porque se tenían que cambiar precios si cambiaba el precio del oro, a lo mejor en las joyerías no se había comunicado bien, tienes que cambiar el papel, etcétera. Entonces el online nos parecía ideal, porque al final yo soy un inversor fracasado en bolsa, pero hay una cosa que siempre me ha gustado mucho, que el precio oscila en tiempo real. Entonces, pues el que nosotros, sin tener que avisar a todo el mundo, pudiéramos cambiar los precios de las alianzas de boda y luego lo tuvieran en todas las joyerías en tiempo real, siempre nos pareció la solución perfecta. Muy bien pensado. Y esta transición, este cambio, ¿no? Generacional, ¿hubo un momento clave en ello? O sea, ¿en qué momento cuando les presentaste a tus padres esta opción, ellos te dijeron ok? ¿Cómo recuerdas ese momento? O sea, ¿fue algo rápido? ¿Fue algo que...? Bueno, pues me dieron el ok en octubre más o menos y entonces para quedar bien en la empresa en la que había trabajado 2 años y medio en Boston Consulting, pues al final me acabé desvinculando en el 1 de febrero del 2010. Y entonces pues, la campaña de Navidad no hice nada y empezamos para San Valentín. Pero era solo online. Entonces, claro, el online no tira, tenemos esta idea de omnicanalidad, pero es incipiente, estamos hablando del año 2011, y entonces pues empiezo a coger otras responsabilidades, pero ya hemos de contextualizar que en España había muchísima crisis. Y en el 2012, me acababa de casar en 2011, nos fuimos 1 año y medio a vivir con mi mujer a China. A China para mejorar la parte del sourcing de Fina García. Muy bien, muy bien. Entonces, un poco hemos ido como ganando tiempo. Y en 2014 sí que ya vengo aquí para entonces iniciar el intercambio generacional.
que con 40 años todavía no lo hemos acabado. O sea, es que creo que es Es lo una que te iba a cosa decir muy ahora. poco a poco, poco a poco. Sí, sí, es lo que te iba a decir ahora, ¿no? Que no es una cosa que ocurra de un día para otro, ni muchísimo menos, sino que al final cuando hay una empresa que los fundadores son tus padres, cambiar todo esto, incluso que se puedan llegar a despegar, ¿no? Porque es lo que tú decías antes, pues hombre, tu madre con el nombre y todo lo que es el proyecto en sí, bajo el nombre de tu madre, pero también con tu padre, ¿no? Siempre muy implicado, claro, hacer este cambio con sus hábitos seguramente, ¿no? Y sus costumbres, pues entiendo que no es algo sencillo hacerlo. No es sencillo, pero tampoco hay que acelerarlo, porque al final es que estamos hablando de que es su hobby, es su pasión, entonces también lo que aportan en un momento oscuro, por ejemplo, como fue la pandemia, esa tranquilidad, y nosotros por el tamaño que tenemos de empresa no podemos tener presidente ejecutivo, etcétera, etcétera. Entonces la experiencia y la tranquilidad que te puede dar en ese momento una persona de 68 años, pues es impagable.